Bienvenidos de nuevo, mucho gusto en saludarles y estar con ustedes. Quiero compartirles en esta ocasión una porción de la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 26 y verso 30. No voy a leer todo el pasaje, usted puede leerlo con calma, yo voy a leer solamente dos versos. Mire, dice Juan: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y esto es dar paso a una nueva generación. Esto es poder reconocer y entender que estamos de paso y que siempre vendrá detrás de nosotros alguien más, alguien mucho mejor, alguien que haga las cosas distinto, de manera diferente, y nosotros no somos absolutos y no somos los únicos. El apóstol Pablo lo entendió claramente cuando le dijo al joven Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y le encargó el ministerio al joven Timoteo. Él le dijo en estas palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo estaba encargándole al joven Timoteo la proclamación del evangelio de Jesucristo, porque él sabía que él tenía que partir. Y todos nosotros tenemos que reconocer eso. Hoy es un tiempo cuando no se sufre la sana doctrina, cuando no se sufre el evangelio. Al contrario, hoy la palabra de Dios se predica en todas partes, de muchas maneras, por muchos medios. El asunto es que no todo lo que se dice de Dios es de Dios, o no todo lo que se habla en el nombre de Dios necesariamente es de Dios. Por eso es necesario que nosotros prediquemos la palabra, que proclamemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no todo lo que se dice en el nombre de Dios realmente es palabra de Dios. El apóstol Pablo encargó al joven Timoteo su ministerio, pero nosotros tenemos también que aprender de ellos. No somos eternos, la vida no se trata de nosotros. Nosotros somos solamente un pequeño engrane dentro de una gran maquinaria. No se trata de mí. Se trata de que la vida tiene que continuar y que frente a nuestros ojos emergió una nueva generación. Una generación diferente, en un mundo diferente. Esa es la generación de la Matrix, la generación Avatar, la generación zombie, porque la gente vive en estado catatónico, no se percata de la realidad y del mundo en que vive. Viven inmersos en un mundo virtual, en un mundo mágico, como en la tierra de Oz, en el cuento del mago de Oz. Un mundo mágico al que él se traslada por medio de portales, pequeños portales llamados celulares, iPad, tablet, computadoras. Se trasladan a un mundo virtual, a un mundo mágico, y la mayor parte del tiempo la gente vive inmersa allí. Este mundo nos sorprendió. No se trata del coronavirus. El coronavirus solamente evidenció una realidad que ya estábamos viviendo cuando se trata de lo virtual, cuando se trata del internet, cuando se trata de la comunicación. Cierto, hay mucha utilidad en el internet, hay mucha utilidad en los medios virtuales, pero el problema es que muchas personas quedamos desfasadas de esta realidad. Nacimos ayer, nacimos en otro mundo.
Y es que no se necesita tanto tiempo, no hablamos de una distancia de tiempo tan larga. Poco tiempo. La mayoría de mi generación nacimos sin celulares, sin tecnología, sin internet. Y en muy poco tiempo nos sorprendió la tecnología, nos sorprendió el internet. La pregunta es, ¿estamos de alguna manera teniendo la sabiduría para pasar los valores, las convicciones, la fe que se nos ha dejado, la fe una vez dada a los santos, a esta nueva generación, a esta generación divergente? Porque esta generación que hoy estamos viendo es divergente, es muy diferente. No pueden hacer las cosas iguales que nosotros. No podemos seguir dando vueltas en el desierto. Tenemos que enfrentar nuestra tierra prometida. Tenemos que conquistar nuestra tierra. Y esta es la tierra a la cual Dios nos llamó y nos mandó a conquistar. Tenemos que desarrollar a una generación Josué. Josué y Caleb fueron dos hombres del pueblo de Dios que miraron la realidad y el mundo de manera diferente. Y es que necesitamos ser distintos, diferentes, si queremos alcanzar al mundo, a esta realidad en la que estamos viviendo. Me recuerdo hace aproximadamente unos 23 años cuando por primera vez tuve la oportunidad de ir al mar con unos amigos. Nunca había ido, nunca había estado en el mar. Había nadado en agua de río, en arroyos, pero nunca habíamos ido al mar. Era un muchacho y no tenía experiencia, pero llegamos al mar, nos metimos al agua y comenzamos a platicar. Mientras platicábamos, el agua nos daba a las rodillas, así que nos íbamos adentrando en el mar mientras hablábamos. Me percaté que la orilla nos quedaba a una distancia muy considerable y el agua apenas nos daba la cintura. Pero en eso, de repente, sentí que una ola me quitó la arena debajo de los pies y quedé flotando. Me desesperé y comencé a tratar de nadar hacia la orilla cuando otra ola me cubrió y sentí que me jalaba hacia adentro. Y yo quería nadar y otra ola me cubría y me jalaba. Y comencé a desesperarme y a angustiarme. Mientras ola tras ola me cubría y yo luchaba para salir. De repente sentí que una de esas olas dejó de nuevo la arena debajo de mis pies. Y comencé entre caminando y jalando agua. Llegué por fin a la orilla. Pero estaba muy angustiado. Sentí que me iba a ahogar, que me iba a morir. Vi que mi compañero a la distancia solamente flotó, tenía salvavidas integrado y se quedó flotando allá a la distancia. Después de un rato, las mismas olas lo trajeron a la orilla. Se acercó a mí y me dijo: es que te desesperaste. No ibas a desesperarte, solamente tenías que tener paciencia. Las mismas olas te iban a sacar, solo ibas a flotar. Pero yo no lo sabía, no tenía la experiencia. Y yo creo que eso nos ha sucedido. Un día despertamos y el mundo que conocimos se había ido. Emergió frente a nosotros un nuevo mundo y una nueva realidad. Recuerdo que cuando estaba en el seminario habían 2 o 3 computadoras de esas grandotas y teníamos que turnarnos para hacer tareas. Salí, terminamos el seminario y no pasó mucho tiempo, muy poco tiempo. Luego regresé al seminario para dar clases como maestro. Y la primera vez que llegué al seminario para dar clases ya como maestro, pocos años después de haber salido, fui buscando el salón y cuando llegué al salón que me habían orientado donde debía ser la clase, entré y cuando entré vi que todos los muchachos tenían computadoras en el lugar donde estaban sentados.
Entonces yo cerré la puerta y me regresé. Pensé que me había equivocado. Yo creí que había entrado a la sala de cómputo. Un muchacho me alcanzó y me dice: pastor, aquí es la clase. No era la sala de cómputo. Era un salón de teología. Pero todos tenían laptop, computadoras. Entonces el mundo cambió. Cambió muy rápido, cambió muy pronto. Y muchos no supimos cómo enfrentar esta realidad. Pero hoy el coronavirus no ha hecho nada nuevo, solamente ha evidenciado esta realidad. Simplemente nos ha mostrado que este es el mundo en el que tenemos que aprender a predicar y a vivir. Que no podemos ignorarlo, que no podemos dar vueltas, que no podemos encerrarnos en nuestros templos, que no podemos encerrarnos en nuestro mundo, en nuestra realidad pasada, que tenemos que avanzar hacia la tierra prometida, hacia esta tierra llena de gigantes, hacia esta tierra virtual, porque el mundo vive conectado, el mundo está allí, está en la red, está en la internet, está inmerso, absorto en una realidad virtual. Y nosotros somos una generación que creció, que nació sin celulares, sin computadoras, sin internet. Y cuando de repente la ola de la tecnología nos cubre, nos hace sentir inseguros, hoy tenemos que entrar de nuevo a este mar virtual. Y no tenemos que desesperarnos. Solamente tenemos que confiar que Dios sabe lo que hace. Y si Dios ha permitido que la tecnología, que el internet sean instrumentos, medios a través de los cuales habremos de vivir nuestra realidad hoy, tenemos entonces que confiar en Dios, de que Él sabe lo que hace. Los tiempos cambian y estamos viviendo tiempos totalmente distintos y diferentes a aquellos tiempos cuando nosotros crecimos. Y créanme, los cambios han sido muy rápidos, porque no me considero muy grande de edad, pero sí me considero que experimenté un mundo diferente, un mundo donde no habían juegos en teléfonos, porque ni siquiera habían teléfonos, donde nuestros juguetes los hacíamos con las manos. Los juegos eran personales, no habían emojis, no podíamos enviar una carita, teníamos que hablar de frente, mirar a los ojos y tener verdaderas relaciones interpersonales. Hoy, que no podemos ni siquiera tener esas relaciones interpersonales, nos damos cuenta cuán hermosos eran aquellos tiempos que se fueron. Hoy valoramos y anhelamos un estrechón de manos, un abrazo, una caricia para los que no pueden tenerlo. Hoy más que nunca necesitamos comprender la importancia de transmitir un legado a nuestros hijos, de transmitir un legado a nuestros jóvenes, a los adolescentes, a los niños, de enseñarles a vivir en este mundo, que es un mundo conflictivo, que es un mundo caótico, que es un mundo que tiene muchos problemas. Hagámonos la pregunta: ¿dónde están nuestros Timoteos? ¿Dónde están nuestros sucesores? Las personas que han de tomar nuestro lugar cuando no estemos. Me recuerdo una película que vi hace algún rato. Se llama Conexión Mortal. Y es conexión mortal porque de repente un virus comienza a dispersarse por medio de medios electrónicos, por celulares, por teléfonos, computadoras, y todos los que escuchan un sonido emitido por esos medios quedan en un estado catatónico, conectados a una red virtual que es tipo Wi-Fi. Todas las personas que han sido
contagiadas o conectadas a este virus giran alrededor de esa antena como zombies, fuera de sí. Es tanto así que el actor principal, sin saberlo, sin darse cuenta, en algún momento queda conectado a esa antena. En el afán de salvar a su hijo, él también queda conectado. Y él no puede discernir que está girando alrededor de aquella antena, conectado. Porque este control hace que las personas crean que están viviendo una realidad. Él en su mente sigue viviendo una realidad, pero no sabe que está conectado. Qué parecido a lo que hoy estamos viviendo. Qué tan acertado el mensaje de esa película. Mucha gente conectada a una realidad virtual, a una Matrix. Pero Dios, a través de su bendita palabra, nos enseña que tenemos que guiar a esta generación que ha emergido a través de este mundo virtual que está delante de nuestros ojos. Tenemos que enseñarles la palabra, tenemos que enseñarles el evangelio, tenemos que comunicarles valores. Hoy que estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con el tiempo necesario, tenemos que aprender el discipulado. Esta es la misión que Dios nos encargó. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Y discipular es estar con las personas, es estar con ellos, es acompañarlos. Y tenemos que acompañar a las personas, acompañar a los que sufren, acompañar a los perdidos, mirar al mundo como Jesús lo vio cuando vio aquella multitud y dijo que eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Nosotros tenemos que ver que hay un mundo que nos necesita, que necesita de nosotros. Esta generación que emergió de repente frente a nuestros ojos y que hoy se hace latente por la situación que estamos viviendo, pero que está tan necesitada de Dios. Estamos tan conectados virtualmente. Hay tanta comunicación y tan desvinculados de la señal más maravillosa, que es la de los cielos. Tenemos que conectarnos a Él. Él nos está llamando para que hagamos esa conexión. Es una conexión tan importante. La conexión más mortal, más vital, más esencial en nuestra vida se llama Jesús. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que yo te invito a conectarte, no al internet, no al wifi, a conectarte con Dios, a conectarte con Jesucristo, con el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y este es un llamado a cada creyente en Jesucristo, para que pueda conectarse con un propósito. No malgastes el tiempo, no malgastes su megabyte, si no es para proclamar a Cristo. No pierdas el tiempo en cosas absurdas como el resto del mundo lo hace. Conéctate a Dios y trae a Dios a esta realidad para que todos conozcan y todo el mundo sea lleno de su gloria. Que Dios te bendiga.